yo he escogido para compartir con ustedes un principio que se desarrolla desde el derecho de la libertad. Uno de los derechos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico es el derecho de libertad contemplado en el artículo 66 de la Constitución. Y uno de los puntos relevantes de ese derecho de libertad desde el cual se despliega es el principio de autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad, que es una facultad que otorga el ordenamiento jurídico a las personas para que en el ejercicio de esa libertad puedan pactar o acordar derechos y obligaciones libremente, siempre dentro de los límites del orden jurídico, de la moral y del ordenamiento jurídico como tal. En ese sentido, la Corte Constitucional ha desarrollado este principio de autonomía de la voluntad en tres aspectos. Un primer aspecto dirigido a la libertad de emprendimiento, libertad de empresa y libertad de contratación. Un segundo sentido dirigido a la autonomía de las federaciones deportivas en el artículo 382 de la Constitución. Y un tercer sentido en ejercicio de ese derecho de libertad a través de los métodos alternos de solución de controversias del artículo 190 de la Constitución. Voy a tomar primero el primer eje, que está dirigido a la libertad de empresa, libertad de emprendimiento y libertad de contratación, consagradas en el artículo 66, numerales 15 y 16 de la Constitución. Estos numerales 15 y 16 de la Constitución van a empezar señalando la libertad de empresa, y en ese sentido la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha desarrollado un aspecto interesante y ha dicho que la libertad de empresa tiene dos ámbitos, un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. Un ámbito objetivo que mira la obligación que tiene el Estado de permitir el acceder a estas actividades empresariales y de emprendimiento, a garantizar el ejercicio de ese emprendimiento y también de observar la irrupción del sector público en ciertas actividades que pueden considerarse como actividades empresariales. Y también ha reconocido una dimensión subjetiva, que es la facultad que tiene toda persona de poder emprender, decidir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. En ese mismo sentido, la Corte, en otra sentencia, toma un principio básico de derecho civil y lo analiza a la luz del ordenamiento jurídico constitucional y señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes y que no puede ser invalidado sino por acuerdo entre ellas. Y en ese sentido empieza a analizar la libertad de contratación, señalando que toda parte libremente puede elegir cómo contratar, cuándo contratar, con quién contratar y dónde. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte se va a referir que esta libertad de contratación y esta libertad de emprendimiento no es absoluta y que va a encontrar regulaciones en el ordenamiento jurídico, ya que es notorio que no siempre las partes que deciden emprender en una actividad o las partes que deciden firmar un contrato se encuentran en igualdad de condiciones. Y en una interesante sentencia, la Corte va a señalar algo más. Estas libertades de emprendimiento, que se van a complementar con las libertades de contratación, son actividades que pueden producir una utilidad válida si las actividades son lícitas, desarrolladas dentro de una sociedad que lo que van a permitir es la vida digna de las personas. Adicionalmente, la Corte ha señalado en relación a la libertad de contratación que existen dos elementos que configuran este derecho. Primero, la libertad de conclusión, relacionada a la posibilidad que habíamos estado comentando de decidir cómo, cuánto y con quién contratar, y la libertad de configuración interna. Porque aquí la Corte va a hacer notar algo que es muy interesante. Va a decir, estas actividades de emprendimiento y de contratación se van a traducir ¿en qué? Se van a traducir en actos jurídicos que realizados dentro del marco del ordenamiento jurídico son de libre configuración de las partes contratantes dentro de las actividades que estas realizan. Y esto va a tener además una conexión con una segunda sentencia a propósito de una acción de inconstitucionalidad del año 2021, en el cual la Corte va a señalar un tema de derecho civil que también lo va a traer para el análisis del derecho constitucional y va a decir, todo acto jurídico que sea configurado tiene dos clases de elementos esenciales en los cuales se va a determinar la naturaleza del acto y sin los cuales no podría existir y no podría producir efectos.
y va a tener también elementos accidentales que ayudan a la configuración del acto, pero que no son determinantes para su naturaleza jurídica. Y finalmente, en este breve recuento de este primer punto de la libertad de empresa y de contratación, la Corte, en una última sentencia a propósito de una acción de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Derechos Laborales, una acción que analizó el develamiento societario en relación a las empresas, señaló que una vez constituido a través de este contrato de sociedad una persona jurídica, esta tiene un patrimonio autónomo diferente de los socios y accionistas a los cuales se pertenece, y que si en algún momento se quisiese responsabilizar más allá del monto de sus aportaciones a socios o accionistas, debería de operar primero una sentencia en la cual en un juicio ordinario se haya podido discutir sobre el valor, sobre los bienes y los hechos que se están contraviniendo. Después de esto, en el segundo eje, la Corte va a señalar la autonomía de las federaciones deportivas a propósito de una acción de inconstitucionalidad y va a desarrollar esto en una sentencia que va a aplicar el artículo 382 de la Constitución. Y en esa sentencia, la Corte va a observar que la Constitución del Ecuador otorgó autonomía a las organizaciones deportivas para autorregular y administrar la práctica deportiva. Y en ese mismo orden de idea, el desarrollo de la normativa infraconstitucional, como son las diferentes leyes que están vinculadas al deporte, están llamadas a regular y supervisar las actividades deportivas profesionales que se pueden desplegar incluso en normas de carácter infralegal. De lo expuesto, la Corte Constitucional en ese sentido va a reconocer el principio de la autonomía de la voluntad desplegado en un aspecto ya distinto a la libertad de empresa y contratación, pero complementario cuando reconoce la autonomía deportiva, porque esto implica, además de la autonomía en sí mismo, la libertad contractual e implica también la libertad para diseñar métodos alternos de solución de conflictos. Y finalmente, en el tercer eje, la Corte Constitucional se va a encargar de los métodos alternos de solución de controversias, los cuales existen en un ordenamiento jurídico por el solo hecho de que el ordenamiento reconozca un derecho de libertad que, como hemos dicho hasta aquí, despliega un principio de autonomía de la voluntad. Sin embargo, nuestra Constitución, adicionalmente a partir del artículo 190 de la Constitución, desarrolla la posibilidad de diseñar métodos alternos de solución de controversias, otorgándole a las personas naturales o jurídicas la posibilidad de decidir si optan para solucionar por sus conflictos por la justicia ordinaria o si optan para la solución de sus conflictos por el diseño de métodos alternos de solución de controversias que no se reducen a la luz de la normativa constitucional al arbitraje y a mediación, sino también a todos métodos que puedan pactar las personas libremente con los límites establecidos en el ordenamiento jurídico, siempre que la materia por su naturaleza sea transigible. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que en estos métodos alternos de solución de controversias no existe la misma rigurosidad para pactar, no existe la misma rigurosidad de las normas procesales que rigen a los procesos judiciales y que en ejercicio de esta autonomía de la voluntad las personas pueden pactar libremente las normas procedimentales que acuerden para la solución de sus controversias con ciertos límites. Y en esto la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha recordado que si bien los métodos alternos de solución de conflictos son mecanismos ágiles y flexibles con reglas propias, en el que se va a ejercer la autonomía de la voluntad. Sin embargo, el ordenamiento jurídico del Ecuador tiene garantías básicas consagradas a través de los derechos de protección, como son la observancia del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Es decir, que a través de un método alterno de solución de controversias, las personas van a poder lograr esos acuerdos para configurar, de acuerdo al tipo de negocio jurídico que ha firmado, métodos alternos de solución de controversias, pero nunca van a poder desconocer las garantías procesales básicas, como puede ser la inmediación al proceso, la citación, la publicidad para las partes, que están llamadas a cuidar y a proteger en ejercicio de los derechos constitucionales que todos tenemos. Muchas gracias.